Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los hogares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entremos por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos. Puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Una de las claves del ministerio de Nehemías fue el ejercicio del liderazgo, un liderazgo positivo, y como líder pudo animar, pudo fortalecer, pudo proponer actividades a las cuales el resto del pueblo se sumaba, como por ejemplo la actividad principal, que fue la construcción del muro. Para algunos una tarea bastante poco espiritual. Nehemías no pastoreó ovejas, sino que pastoreó líderes. Permanentemente se enfrentaba al pueblo y los hacía asumir un rol como líder. Esto es lo troncal del libro de Nehemías, pero también vimos que él manejaba muy bien todo lo que fueron los conflictos, todo lo que fueron los problemas, todo lo que fue la oposición. Descubrimos, con la última vez que estuve compartiendo la palabra, al menos 12 cosas, o 12 puntos, o 12 tipos de oposición, que solamente los voy a mencionar porque ya lo estuvimos viendo, pero para recordarlos un poco. Vimos que primero Sanbalat y Tobías se disgustaron porque iban a construir el muro. Después vimos una segunda forma de oposición, a la que se le suma Gesén el árabe, que es: hicieron escarnio, es decir, como que se burlaron. Van a construir el muro, ¿qué van a construir? Nada van a construir. La tercera forma de oposición es: los despreciaron, como diciendo, bueno, estos no van a hacer nada. La cuarta forma es: los acusaron de traición. A
Ahí era más complicado porque al acusar de traición, ustedes saben que la traición se pagaba con la vida. Luego, falta de apoyo. Y ahí vimos el tema de cómo el pueblo de los tecoitas apoyaba la construcción del muro, pero los líderes de los tecoitas se hicieron los tontos. ¿Y qué hicieron? No se presentaron a trabajar. A veces los líderes no estamos en sintonía con el deseo del pueblo. Esto nos dice el capítulo 5, capítulo 3, versículo 5. La sexta forma era enojarse, manifestaron odio, desprecio hacia el pueblo de Israel. Se enfurecieron, hicieron escarnio, siguieron burlándose. La séptima forma de oposición era desvalorizaron, nos desvalorizaron. La octava, el menosprecio. La novena se encolerizaron, entrar en una ira como un volcán cuando entra en ebullición. La décima es conspiraron, es decir, le quisieron hacer una trampa como para matarlos. La undécima es, había una vocación de hacerle daño a cada uno de los que trabajaba en el muro. Y la 12ª, intriga, rumor, chisme y una preocupación amenazante. Uno pensaría que toda esta gente que estaba tan en oposición, después de haber buscado 12 formas de oponerse, como el pueblo hebreo ya había llegado hasta la mitad del muro, no iban a probar más. Ya los criticamos, los burlamos, nos enojamos, hicimos rumor, los acusamos de traición. Hicieron de todo para que pare la obra. Bueno, ya después de todo lo que hicimos, van a parar la obra. Bueno, en realidad, no solamente no se paró la obra, sino que algo pasó, y de eso vamos a hablar hoy, sino que además estos enemigos buscaron nuevas formas de oposición que vamos a seguir viendo a lo largo de todo el libro de Nehemías. El corazón de los críticos, el corazón de aquellas personas que se oponen, en general se resiste al cambio, no quieren que las cosas cambien, y más cuando ese cambio le va a restar poder o le va a restar protagonismo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se aferran a lo instituido, se aferran a lo que ya es y no quieren saber nada por el cambio. Esto es lo que le pasaba tanto a Sanballat como a Tobías, como a Gesem, como a los líderes tecoitas y a otros tantos que se fueron sumando en la oposición a Nehemías y a aquellos que construían. ¿Qué hizo Nehemías con la oposición? ¿Qué hizo Nehemías con la crítica? Hizo 3 cosas, habíamos visto la última vez. Se enfrentó a la oposición, ¿sí? No tienen ni arte, ni parte, ni memoria con el pueblo de Israel. Así que de acá se van. La segunda cosa que hizo fue, habló del tema de la crítica y de la oposición con Dios. Es decir, che, Dios, yo estoy haciendo tu obra, estoy haciendo tu voluntad y lo único que tengo es oposición. ¿Qué está pasando? Y ahí vemos un salmo, una oración bastante imprecatoria, es decir, Señor, no le perdones esto. Y la tercera cosa es, persistió en la tarea que Dios le encomendó. Cuando Dios te llama, no importa cuántos palos en la rueda te pongan, no importa cuántas personas quieran desearte el mal, porque a vos te llamó Dios. Y cuando tenemos convicción de que Dios nos llama, no hay nada ni nadie que se nos pueda oponer. Amén. Finalmente terminamos diciendo que hay una cosa transversal en todo el libro de Nehemías, que es el sentido común. Y lo ejemplificamos de 2 formas. Una primera forma, dijimos, si tenés miedo de que te entren a robar en tu casa, no solamente orá, sino cerrá la puerta. Si estás buscando trabajo, si no tenés trabajo, hay una cosa de sentido común que te dice, anda a buscarlo. Entonces, hay algunas cuestiones que en Nehemías está muy claro durante todo el libro, que es el sentido común. Y pensando en este sentido común, que es que Nehemías aceptó este desafío de la construcción y de este proyecto inspirado en Dios de construir el muro. Después de todo,
¿qué sería tan difícil de construir un muro alrededor de una ciudad? De repente se vio construyendo hasta la mitad del muro, vio a todo el pueblo involucrado, vio a todos los obreros concentrados en su tarea y vio que ese gran muro de Jerusalén estaba cimentado en un nido de víboras, en un nido de víboras que no hacían más que obstaculizar y que oponerse y que tratar de frustrar y de criticar y de intimidar a que el pueblo no siga. Primero los sarcasmos, después la burla, después una oposición abierta, finalmente una conspiración, es decir, una amenaza efectiva de muerte hacia la gente, querían atacarlos, y pronto ocurrió lo inevitable en una situación así, que es el desánimo. Finalmente, no importaba lo que haga Nehemías, no importaba qué es lo que hacía, pero siempre las cosas que quería hacer empeoraban la situación. Notemos la fuente del problema del desánimo, que es el capítulo 4, versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Judá, nada menos que Judá, una de las 12 tribus de Israel, y no cualquier tribu. Judá era la tribu líder, era la tribu escogida, era la tribu de servicio a Dios, de donde salió el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Ellos eran los que en esta instancia estaban transmitiendo el desánimo. Aquella tribu que tenía que ser líder era la que estaba tirando para abajo al pueblo. Aquella tribu que tenía que ir para adelante, para el frente, era quien estaba tirando para abajo y bajoneando a los que habitaban en el pueblo. Y también nos dice el versículo 12: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos ¿quiénes? Entre los enemigos, ¿sí? Nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre nosotros. La idea de los judíos que vivían esparcidos también no era que estaban todos juntitos en Jerusalén, vivían entre los enemigos del pueblo. ¿Y qué hacían los enemigos? Le hacían como la propaganda, la del pajarito, ¿no? No me acuerdo de qué era, pero estas cosas que uno se acuerda que le picaba la cabeza, ¿no? Y le decía: los vamos a matar, no van a terminar el muro, no van a poder, sos inútil, sos un estúpido, no podés, vas a fracasar. Y de tanto que estos enemigos le decían lo mismo, ¿qué pasó? Lo creyeron. Se lo creyeron y ¿qué pasó? Se desanimaron. Así que tenemos un grupo disperso de judíos creyendo que no podía, y el pueblo de Judá, que era líder, diciendo: no podemos. Nehemías, hasta acá llegamos. Son de esas personas que luego dicen: hicieron una reunión en tal lugar y a mí no me invitaron. Son esas personas que dicen: me lo hizo a propósito, no me saludó a propósito. Yo lo vi que pasó y que me miró de reojo, pero no me saludó. ¿Sí? Son esas personas que siempre encuentran el pelo al huevo. ¿Y sabes qué? Si lo buscas lo vas a encontrar. Estas personas que permanentemente están tirando para abajo, como dice una canción, y yo me trato de zafar. ¿Por qué? Porque estas personas terminan contagiando ese desánimo a otros. Hay al menos cuatro formas o 4 causas del desánimo. La primera está casi todas están en el versículo 10, dice: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Pérdida de fuerza. El primer motivo del desánimo es cuando perdés las fuerzas. Nehemías se laburó todo.
el pueblo se laburó todo. Ya avanzaron y estaban motivados y llegaron hasta la mitad del muro. ¿Y qué pasó? Estamos cansados. Ya hasta acá llegamos porque el muro está re lindo, llegamos hasta la mitad, pero ya el cuerpo no me da. Fíjense que no sé cuántos tienen su casa propia o han alquilado su casa y decidieron, vamos a pintarlo, ¿no? Bueno, vamos a pintar nuestra casa porque nos mudamos a nuestro nidito de amor, entonces vamos a pintarlo y para que esté lo más lindo posible. ¿Cuándo es que te desanimas? Y cuando ya pintaste el baño y una de las habitaciones y te queda la otra y ya no tenés ganas. Ya estás cansado de ver tanta mugre y entras todos los días, volvés a trabajar y te encontrás con un lío en tu casa. Pérdida de fuerza. La segunda cosa que veo acá en el versículo 10 dice, y el escombro es mucho. Pérdida de visión. Perdieron la visión de mirar en lugar del escombro el muro. Ya vamos por la mitad, tenemos que llegar. Si pudimos entre todos construir hasta la mitad, vamos a poder terminar el templo. ¿Qué hicieron? El muro. ¿Qué hicieron? Miraron los escombros. Cuando corremos nuestra mirada del objetivo que Dios tiene para nuestras vidas, estamos cerrando el blanco. Cuando Dios nos pone algo, nos da una visión, nos da una tarea, tenemos que ver qué es lo que quiere con eso que Dios nos dio. Por ejemplo, cuando una mamá tiene su bebé y cambia 50 pañales por día y de repente llega la noche o llega a la mitad de la tarde y ve que hay 50 pañales y que las cosas están sin lavar y que la ropa del marido o de la compañera están sin lavar y que la casa está sucia y que llega tarde al trabajo, ¿qué dice? ¿Para qué diablos tuvo un bebé? No, piensa en el gozo de tener ese bebé y que ese bebé va a crecer y que está criándose sanito y que está bueno esta situación a pesar de los escombros. Cuando nosotros miramos cualquier cosa que no tenga que ver con la visión de Dios para nuestras vidas, nos viene el desánimo, la pérdida de visión. La tercera cosa que veo acá es la pérdida de confianza. ¿Qué dice finalmente Judá? El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y ahí me pinta la violencia, decir que no soy enemiga. Un sopapo en la nuca. ¿Cómo que no podés? Si ya hiciste hasta la mitad. ¿Por qué no podés edificar el muro? ¿Por qué si lograste articuladamente con tus hermanos construir hasta la mitad del muro, por qué no vas a poder construirlo todo? La pérdida de confianza. No podemos edificar el muro. Al perder la confianza cae la motivación. Ya no estamos motivados, ya no estamos confiados, no estamos afirmados en lo que podemos hacer. Cada uno en lo individual, pero particularmente todos en el conjunto como pueblo, en este caso como iglesia. Y lo último, que está en el versículo 11, que es bastante intimidatorio, dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Esta causa final del desánimo, que está en el versículo 11, no sepan ni vean que vamos a entrar y los vamos a matar a todos, es sumamente aterradora la imagen de la amenaza que atenta nada más ni nada menos contra la vida de uno. Obviamente perdieron la fuerza porque estaban debilitados, ya habían llegado hasta la mitad, perdieron la visión, perdieron la confianza, pero al perder la seguridad, como que el desánimo finalmente entró en sus vidas. Y el mismo Nehemías en estos versículos nos da la respuesta. Si bien vemos al pueblo desanimado, vemos cómo trata Nehemías el desánimo. Como líderes podemos dejar pasar muchas cosas. Podemos dejar pasar la crítica, podemos dejar pasar un lío, podemos dejar pasar
a personas que salen con una y que salen con otra, podemos dejar pasar la crítica hacia el pastor, podemos dejar pasar un montón de cosas que son lastimosas, que son tristes, que hablan de no un Dios obrando, sino de un hombre o una mujer dominando en la vida. Pero tarde o temprano, cuando estamos en el liderazgo, surgen traiciones, difamaciones. Pero cuando surge el desánimo, hay que llevar esto a Dios en oración. El amor te lleva a Dios, Dios te lleva a conocerlo más en oración y en su palabra, y el amor te lleva al servicio. Si no oramos, si no leemos su palabra, si no servimos, si todo eso no dejamos que lo atraviese el amor, el desánimo nos puede llevar a la ruina. Y esto es lo que tenía bien claro Nehemías, y buscó al menos 5 técnicas para que el desánimo no entre, o mejor dicho, salga, porque ya había entrado, en el pueblo de Israel. Lo primero que hizo está en el versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Unificó los esfuerzos hacia una meta. ¿La meta cuál era? Terminar la muralla. Era clara cuál era la meta. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, vengan ustedes que son familia, se meten en esta parte, pero no van a estar solamente con los ladrillos, con el cemento, sino van a estar también con la espada y con la lanza, con las dos cosas. Estaban construyendo muy esparcidos. Ustedes piensen que el muro de Jerusalén era bastante amplio. Entonces, ¿qué hizo? Los unió por familias con la idea de preservar y con la idea de preservarse, con la idea de cuidar y de cuidarse entre ellos. Hizo que quiten su mirada de pobrecitos nosotros que nos va tan mal en la vida, para poner sus ojos en sus familias y en el muro, en sus familias y en el muro. En la visión que era construir el muro y en sus familias que eran a quienes tenían que proteger. Unificó los esfuerzos hacia una meta. Lo segundo que hizo fue dirigió su atención a Dios. El versículo 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. Dejad de mirar tu vida como un pobrecito, dejad de mirar tu vida miserable, dejad de mirar a tu familia, dejad de preocuparte por qué hacen los enemigos, y mirá a Dios, que eres es la fuente del sostén y el sustento para construir este muro. Mantener finalmente el equilibrio entre los pensamientos y las acciones. En el versículo 14 dice: después miré, en el 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Estar en armonía entre lo que pensamos y lo que hacemos. Nehemías alentó a cada persona a que mantenga el equilibrio entre lo que piensa y lo que hace. Cuando con una mano trabajaban, con la otra estaban con la espada. Uno parece, bueno, qué violento. Bueno, la sociedad en ese momento no eran carmelitas descalzas principalmente, ni Gesén, el árabe, ni Zambalá, ni Tobías, ni los tecoitas. Todos eran grupos poderosos que querían parar la obra de Jerusalén. Finalmente, los dos últimos determinó, esta me gusta mucho personalmente, el versículo 20, determinó un sitio de reunión segura. Dice el versículo 20: el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, porque Dios peleará por nosotros. Detrás de esta consigna hay un principio impresionante. Detrás de esta consigna está la clave de la vida comunitaria. No trates de pelear solo.
No trates de hacer la tuya permanentemente. No trates de pensar que sos He-Man, o que sos She-Ra, o que sos la Mujer Maravilla, o que sos Superman. Superman, She-Ra, He-Man no existen, aunque a algunos les gustaría ser la Mujer Maravilla. Lo sé. Igualmente lo quiero yo primero. Esto es determinante. Cuando suena la trompeta, vengan y juntémonos. No pelees solo la batalla. Socializa tu problema. Decí tu angustia. Compartí con tu hermano cuando estás necesitado. No somos adivinos. No miramos los pastores a la gente y sabemos cuáles son sus problemas. No tenemos la bola de cristal para averiguar qué es lo que nos está pasando a cada uno de ellos. Pero Nehemías dijo, cuando escuchen, vengan y reúnanse ahí. No peleen solos. Todos los personajes, los grandes personajes en la Biblia tuvieron su compañía. Elías tuvo a Eliseo, David tuvo a Jonatán. Todos los personajes de la Biblia no anduvieron solos y erráticos. Todos tenían alguien en que apoyarse. Finalmente, el punto 5 es: desarrolló un ministerio de servicio a otros. En tanto somos una comunidad de discípulos. Nehemías les dijo: necesitas ayuda, necesitamos el uno al otro. Si lo necesitas, serví al otro, ayudá al otro, y a su vez vos vas a ser ayudado. El amor nos enfoca a conocer más a Dios. El conocer más a Dios nos lleva a tener una vida de oración, una vida de lectura bíblica, para conocer su voluntad, tanto objetiva como subjetivamente. En la oración conocemos más a Dios de manera subjetiva. En la Biblia vemos a través de su obra el relato objetivo. Y esto nos lleva al servicio. El amor bíblico es mucho más que un sentimiento, es un concepto teológico. El amor no es hoy te amo y mañana te odio. El amor bíblico es un concepto teológico enraizado en las Escrituras. Si vos querés fundamentar tu servicio en el amor que vos sentís, y que a veces sentís y que a veces no sentís, estás en el horno. El servicio sin Dios es activismo. Si vos traes comida, limpiás la iglesia, vas a visitar enfermos, servís al que necesita, pero no lo haces basado en el amor de Dios, es activismo. Y eso lo hacen un montón de organizaciones. En buena hora que lo hacen. Pero si vos realmente querés que el amor de Dios fluya en tu vida, debes conocer a Dios a través de la oración y a través de la lectura bíblica. No es ni por ósmosis que se aprende de Dios y de la Biblia, no es por tener la Biblia, ¿no? Algunos van así con la Biblia, como que si la tengo más cerca, como que se va a absorber en mi corazón la Biblia. No es tocando a la gente, ¿no? Porque como es un pastor, bueno, voy a tocarlo. Si quieren, tóquenme, no tengo problema. Pero de esa forma no van a conocer a Dios. La forma en que vas a poder conocer a Dios es en la medida que vos le dediques tiempo en oración y en lectura bíblica. Para terminar, los dejo con una frase que nos resume un poco esto. Ponete metas, esforzate en cumplir esa meta, dirigí tu atención hacia Dios, mantén el equilibrio entre lo que pensás y lo que haces. No estés todo el tiempo pensando. Pensá y hacé, pensá y hacé. Tratá de que la pelea no sea solo. Tratá de encontrar un amigo o una amiga con quien puedas orar, con quien puedas abrir tu corazón y encontrar confianza dentro del camino que Dios nos ha dado. Desarrollá un ministerio de servicio de amor en Dios y hacia los otros. Oremos.